Buenos días, estimados estudiantes. Hemos acabado una unidad y entramos a la cuarta unidad de aprendizaje. Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Esta unidad y a la vez experiencia de aprendizaje se realizará del 21 de junio al 23 de julio del año 2021. Planteamiento de la situación. A 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente y también con un firme compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta que a 200 años de nuestra independencia en nuestro país aún existe una gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Frente a esto, nos planteamos un reto de responder las siguientes preguntas. ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Qué acciones proponemos para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Esas son las preguntas retadoras que tenemos en la presente unidad. El propósito de aprendizaje, producción, narración de un día en el país que anhelamos, donde ciudadanos y las ciudadanas ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, entre ellos los referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a energía limpia. Vamos a evaluar las competencias de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tenemos 4 actividades. La primera es conocemos la situación de los pueblos indígenas u originarios. Explicamos la importancia de la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Analizamos el derecho de los pueblos indígenas originarios a la tierra y al territorio y proponemos acciones para fortalecer la ciudadanía intercultural. Y para ello vamos a utilizar la lista de cotejo, que más adelante se las enseñaré. Los enfoques transversales que vamos a utilizar son los siguientes: el enfoque de derechos y el enfoque al bien común y el enfoque a la igualdad de género. Vamos a encontrar que en la primera semana vamos a trabajar la actividad conocemos la situación de los pueblos originarios. No obstante, hay que decir de que vamos a celebrar en estos días, estamos celebrando el fallecimiento del gran maestro Manuel González Prada, quien dijo que donde pongo el dedo salta la pus. El Perú es un organismo podrido. Su fallecimiento del gran maestro Manuel González Prada. Además, estamos celebrando la fiesta del Inti Raymi, el año andino nuevo, el Día del Campesino, que son fiestas de mucha importancia para nuestra cultura. El 26 celebramos el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, el Día de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas, que es una tarea muy importante que tiene el Estado, y nuestro propósito en esta actividad es investigar cómo los pueblos indígenas y la situación en la que se encuentran respecto al goce de sus derechos y de su estatus de ciudadanos. En esta actividad reconoceremos cuáles son los pueblos indígenas o originarios del Perú y sus actuales características. Esto nos ayudará a proponer y sustentar acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Para ello, vamos a analizar la siguiente lectura.
quiénes son los pueblos indígenas u originarios. Ahí tenemos un mapa de los pueblos indígenas con sus respectivas lenguas que se ubican a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban y todavía siguen habitando el país o alguna región geográfica antes de la época colonial o el establecimiento de las actuales fronteras, y que conservan todas o parte de las propias formas o instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. En el Perú, el Estado identifica a los pueblos indígenas o originarios tomando en cuenta características únicas que los distinguen de los otros miembros y poblaciones de la sociedad nacional. Dichas características son las siguientes: continuidad histórica. Las características me refiero objetivas. La continuidad histórica, porque descienden de las poblaciones originarias de América que vivían en el continente mucho antes de la llegada de los europeos, es decir, Cristóbal Colón en verdad no descubrió nada, porque existían poblaciones nativas que estaban presentes en este país y en el resto del continente. Vínculo territorial, porque tienen una vida y vínculo espiritual e histórico con su territorio ancestral. Es decir, el hombre está relacionado con la tierra. Hay instituciones propias porque tienen instituciones políticas, culturales, económicas y sociales propios de diferentes, de otras, de otras poblaciones. Por ejemplo, la lengua, las costumbres, la cultura y un modo de vida propio, formas de relacionarse con su entorno, organización y formas de establecer justicia. Por ello decimos que también estos pueblos originarios forman también naciones, o también son llamados pueblos nacionales. Es decir, el Perú no es un país nacional, sino multinacional, donde las naciones se interrelacionan unas con otras para formar esa gran nación llamada Perú. Encontramos características subjetivas. Se autoidentifican como pueblos indígenas o originarios, es decir, poseen una conciencia colectiva al tener una identidad indígena o originaria y al compartir vínculos. Encontramos el recurso número 2, pueblos indígenas o originarios en el Perú del siglo XXI. Hace un siglo en el Perú era impensable la idea de que los pueblos originarios o indígenas fueran importantes para construir el futuro del país. Para la mayoría de personas no indígenas, estos pueblos eran desconocidos y en general invisibles a nivel nacional, en especial cuando se proyectaba el desarrollo del país. Quienes los conocían pensaban que eran poblaciones atrasadas y que estaban destinadas a desaparecer. Afortunadamente, la realidad actual es distinta. Es cierto que los pueblos indígenas u originarios sufrieron a lo largo de siglos muchas situaciones adversas. Por ejemplo, en la Amazonía fueron esclavizados para que produjeran caucho. Asimismo, sufrieron enfermedades por su vínculo con colonizadores. Como consecuencia, muchos grupos étnicos han desaparecido, muchos conocimientos se han perdido, incluso hay idiomas que han desaparecido o que están en riesgo de desaparecer. Al mismo tiempo, muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados. A pesar de ello, cada vez más personas en el mundo reclaman que se les reconozca como indígenas en todos los continentes. Entre otras razones, la identificación como pueblos indígenas originarios les sirve para defender sus derechos frente a potenciales o efectivos abusos o agresiones. En las últimas décadas, encontramos que la población indígena u originaria ha firmado su espacio en el mundo, dando a conocer su cultura, sus conocimientos y su arte. La ha hecho no en aislamiento, sino mediante el diálogo, a veces difícil y casi siempre enriquecedor, con los otros pueblos que conforman el Perú, así como
manteniendo el vínculo con otros pueblos indígenas originarios alrededor del mundo. De esa manera han contribuido a que nos demos cuenta de que la realidad de nuestros países es más diversa de lo que pensamos. Las actividades para esta semana son las siguientes. ¿Qué pueblos en nuestro país son considerados pueblos indígenas o originarios? La siguiente pregunta, ¿por qué se les denomina así? ¿Cuáles son las características que estos pueblos tienen? En la parte 2, encontramos que luego de observar el mapa de pueblos indígenas, identifique los nombres de los pueblos indígenas originarios que se ubican en la región en la cual vivimos y respondamos a las preguntas. Acá, por ejemplo, nos encontramos en la zona de Huanta, donde los Pocras jugaron un papel muy importante, una etnia originaria que entró en conflicto con los propios incas y que tuvo influencia también de la costa, por un lado con los Paracas y posteriormente los Nazca. Encontramos pues esas evidencias en el museo local de Huanta. Conocíamos la cantidad de nuestros pueblos indígenas originarios en nuestro país. En verdad los conocíamos, sabíamos de ello. Argumenta por qué o simplemente los desconocíamos. Conocíamos que nuestros pueblos indígenas originarios se ubican en la región que habitamos y por qué. Después de leer el texto, pueblos indígenas originarios del Perú del siglo XX. Es importante identificar las percepciones que se tenían sobre los pueblos indígenas originarios, los pueblos que afrontaron y afrontan, así como los logros que obtuvieron durante el presente siglo. ¿Qué se pensaba de los pueblos indígenas originarios? ¿Qué pensaban aquellas naciones que no tenían el contacto o aquellos pueblos que no tenían el contacto con estos pueblos originarios que existieron antes de la llegada de Colón? ¿Qué problemas afrontaron y afrontan los pueblos indígenas originarios? ¿Y cuáles son los logros de los pueblos indígenas originarios que aún nos siguen sorprendiendo en pleno siglo XXI? Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifiestan en nuestra comunidad la discriminación a los pueblos indígenas o originarios? Si realmente existe o no. Escojamos una de las manifestaciones de discriminación contra los pueblos indígenas originarios y expliquemos por qué es un asunto público que debemos de tomar importancia. La lista de cotejo es la siguiente. Competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Justifica el rechazo de conductas de marginación o discriminación hacia pueblos indígenas originarios y los reconocí como sujetos de derecho. Justifiqué el rechazo de conductas de marginación. Pues en este caso vas a autoevaluarte y vas a poner lo que tú veas conveniente. La nota al final la voy a colocar yo como docente. Evalúe las normas dadas por el Estado peruano en favor de los pueblos indígenas originarios a partir del bien común y los derechos humanos, sí o no. Argumenté mi posición sobre los pueblos, sobre los asuntos públicos que afectan a los pueblos indígenas u originarios con base en diferentes posturas e intereses. Lo argumenté, sí o no. Y participé en acciones orientadas al bien común a través de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Mi estimado estudiante, estaré pues resolviendo tus preguntas en los próximos minutos. Muchas gracias. Ha sido un placer haberte escuchado, haber estado contigo durante toda esta sesión.